Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio que nos sigue en esta página de Bioquímica y Biología Molecular. Como saben, quienes son nuestros fans destacados, cada martes tratamos de compartir con ustedes seminarios web de áreas muy interesantes relacionadas con las ciencias químico-biológicas y de la salud. Y hoy, bueno, pues no es la excepción. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Ingrid Yadira Martínez Aldino. eh, a quien recibimos con mucho gusto y cariño, y les platico un poquito de la doctora antes de que comience con su plática. Por cierto, Ingrid, muchas gracias por aceptar la invitación. Ustedes no lo saben, pero pues ya habíamos tenido un par de intentos de coincidir. Afortunadamente ya el día de hoy se pudo lograr. Eh, la doctora Ingrid hizo su doctorado en ciencias químicas, específicamente dedicado a explorar el fascinante campo de los productos naturales. Les platico un poquito de su formación académica. Ella estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica por la Universidad Veracruzana. Hizo la maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en el Instituto de Ciencias Químicas de la UNAM. Tiene una estancia académica en el Instituto Leibniz de Bioquímica de Plantas en Halle, Alemania. ¿Se pronuncia Halle, Ingrid? Jale. Halle. Sí. Sí, el alemán no es tan sencillo. Y Sí. bueno, pues actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Química y Bioquímica en la Universidad de Carolina del Norte de Greensboro. Entonces, doctora, bienvenida. Es un placer tenerte por aquí. Y bueno, pues estamos listos para aprender un poquito de productos naturales. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jorge, por tan amable presentación y gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Ciencia Bio. Entonces, voy a presentar mis diapositivas y me comentas si las pueden ver, ¿vale? Claro que sí. Ok. Aprovecho para comentarle a la audiencia que puede escribir sus preguntas en cualquier momento a lo largo de la presentación y al final las estaremos discutiendo con la doctora. ¿Están viendo Listo. mi presentación? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Vale, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por atender la plática de hoy. Espero que se lleven un poquito de cariño sobre los productos naturales de origen fúngico. Vale, la charla de hoy la he titulado como Integrando la diversidad taxonómica y química de productos naturales para descubrir o reposicionar productos naturales bioactivos. Este trabajo se desarrolló en el Instituto de Química de la UNAM. Para aquellos que deseen consultar más detalles sobre esta investigación, pueden consultar el artículo científico publicado en la revista de Productos Naturales de la ASC. Bien, brevemente voy a decir cómo se va a organizar la presentación. Les daré un pequeño antecedente que dieron origen, los pequeños antecedentes que dieron origen a este trabajo, el objetivo que perseguimos para realizar el mismo, la metodología, los resultados y discusión y finalmente las conclusiones generales que obtuvimos de este trabajo. Antes de comenzar, me gustaría hablarles un poco de los productos naturales en general. En su definición más amplia, un producto natural es cualquier cosa que es producida por la vida. En un sentido más estricto, un producto natural es cualquier producto orgánico que es biosintetizado por un organismo vivo. Los productos naturales se dividen en dos principales clases, los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos compuestos que sirven para la existencia o la supervivencia de un organismo. Estos compuestos son las bases nitrogenadas, los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos, que forman parte de o que forman a las macromoléculas que sustentan la vida de un organismo, como son el ADN, el ARN, los carbohidratos, los lípidos y proteínas. Por su parte,
se describen los metabolitos secundarios como aquellos metabolitos que son producidos para que el organismo, para darle una competencia al organismo en su entorno. Actualmente se les conoce como metabolitos especializados. Estos se dividen de acuerdo a su estructura química en alcaloides, fenilpropanoides, policétidos, terpenoides, por mencionar algunos. Un ejemplo de cómo funcionan estos metabolitos secundarios es, por ejemplo, la penicilina, que es un producto natural producido por el hongo Penicillium. Este, como bien sabemos, es un antibacteriano, entonces le confiere defensa al organismo y ventaja sobre las bacterias. Vale, y como el tema principal o los protagonistas de esta plática son los productos naturales de origen fúngico, hablemos un poco de la diversidad fúngica. Bien, se ha estimado que existen alrededor de 2.2 a 3.8 millones de especies fúngicas desempeñando papeles importantes en ecosistemas terrestres y acuáticos. Sin embargo, en la actualidad solo se han reportado alrededor de 150.000 especies fúngicas. El reino fungi se divide en 7 filos, de los cuales el filo Ascomycota es el filo en donde se encuentran o se han reportado más especies fúngicas. Aquí podemos ver una foto de el moho o de moho que aceleran la descomposición de las frutas. Este es un hongo del género Penicillium, y acá otro ejemplo muy bonito de una Amanita muscaria, que es un hongo perteneciente al filo Basidiomycota. Bien, pero principalmente del filo Ascomycota se han reportado cerca de 15.000 productos naturales del total de 20.000 productos de origen fúngico. Este filo ha dado a la terapéutica importantes moléculas que hoy conocemos como fármacos, como son la ya mencionada penicilina, que revolucionó totalmente la manera de tratar las infecciones bacterianas y comenzó la etapa o la edad de oro de los antibióticos. También de un microorganismo fúngico se aisló la cefalosporina, otro tipo de antibiótico beta-lactámico, también el ácido fusídico. Otro ejemplo importante es la lovastatina, el bestseller de Bayer, que le ha dado muchas ganancias. Este es una estatina y, como muchos han de conocer, este compuesto, este fármaco sirve para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Otro ejemplo muy importante es la ciclosporina A. Este es un inmunosupresor que permitió que se llevaran a cabo los trasplantes de órganos. Otro ejemplo importante es la caspofungina. El último fármaco que se relaciona con productos naturales de origen fúngico es el fingolimod. Este fármaco es utilizado para tratar la esclerosis múltiple. Sin embargo, como tal, este no es un producto natural de origen fúngico. Es un producto biosintético o semisintético, perdón, inspirado en un producto natural que es la miosina. Estos productos naturales se han obtenido principalmente mediante un estudio que se conoce como estudio biodirigido. Este se trata, por ejemplo, tenemos nuestra fuente natural, llámese plantas, bacterias, hongos. Lo que se hace a continuación es obtener el extracto orgánico. El extracto orgánico de una fuente natural contiene hasta cientos de moléculas de metabolitos secundarios. Después, los extractos son analizados contra una diana terapéutica. Se seleccionan aquellos extractos que hayan tenido la mejor actividad y posteriormente se hace un fraccionamiento de los mismos en técnicas de separación como cromatografía líquido de alta eficiencia o cromatografía en columna abierta. Se obtienen fracciones las cuales se vuelven a medir la actividad biológica de estas fracciones y se eligen nuevamente aquellas más activas. Después se vuelven a someter a un proceso a un fraccionamiento
y se obtienen los compuestos puros que son responsables de la actividad biológica. Esta metodología ha sido muy exitosa y se han obtenido moléculas que hoy son fármacos. Sin embargo, en el campo de los productos naturales, el reaislamiento de estos es un desafío constante. Entonces, junto con los avances tecnológicos, también el estudio de productos naturales ha evolucionado. Se han generado herramientas que puedan dirigir al aislamiento de productos nuevos. Una de ellas son las estrategias multiinformativas, en donde se consideran 3 niveles de información, por ejemplo, estudios de metabolómica no dirigida. Por ahí vi que próximamente tendrán un curso de metabolómica, pero básicamente la metabolómica estudia todos los metabolitos detectados por una herramienta analítica en una muestra biológica. En particular, la metabolómica no dirigida estudia tantos metabolitos se puedan detectar, pero estos metabolitos no son conocidos. Existen las herramientas analíticas más utilizadas para esto son la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Bueno, adicional a esta estrategia, se analiza también la taxonomía de la fuente natural estudiada, también se analizan o se mide la actividad biológica del extracto correspondiente. Y integrando esta información, se puede llegar al aislamiento de productos naturales nuevos, necesarios para encontrar nuevas terapias para tratar enfermedades que afectan la salud pública del siglo XXI. Por ejemplo, de la diabetes mellitus tipo 2. Este padecimiento, como muchos conocemos, se basa o se trata de cuando los pacientes tienen una alta concentración de glucosa en sangre, lo que ocasiona afectaciones micro y macrovasculares que con el tiempo dañan diversos tejidos y puede ocasionar la muerte del paciente. Este tipo de diabetes es el que de mayor prevalencia y se debe a la resistencia a la insulina y a la mal funcionamiento de las células beta pancreáticas. A pesar de que existen muchas terapias para tratar la diabetes mellitus tipo 2, la Federación Internacional de la Diabetes en el 2021 presentó su informe y de acuerdo a este, 6.7 millones de personas fallecieron debido a la diabetes. Es por eso que encontrar nuevas terapias para esta enfermedad es de suma importancia. En este sentido, existe un blanco terapéutico considerado como novedoso. Esta es la proteína tirosina fosfatasa 1B. Esta proteína se ha observado que participa en la desregulación, la desregulación de esta proteína promueve la resistencia a la insulina y se ha observado en ratones, en ensayos con ratones a los cuales se les eliminó el gen de la PTP1B, estos se vuelven sensibles a la insulina. Por lo tanto, en resumen, si podemos inhibir a esta proteína, podemos controlar los niveles de glucosa en sangre. Otro problema de salud pública importante y que ha cobrado mucha relevancia es la resistencia a los antimicrobianos. Esto es cuando los medicamentos actuales, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, dejan de responder a los medicamentos actuales. En un informe publicado en el 2014, ellos hacen una proyección que en el 2050 la resistencia a antimicrobianos ocasionará más de 10 millones de muertes, liderando de esta manera la causa de muerte en el futuro, ¿no? Y también se estimó que en el año 2019, 4.95 millones de personas fallecieron debido a la resistencia a antimicrobianos. En especial, 1.27 millones de estas fallecieron debido a la resistencia a antibióticos. La OMS ha generado varios informes en donde explica que la resistencia, particularmente a antibióticos, es una emergencia global.
y menciona que existe un grupo de bacterias de las cuales se necesitan tener nuevas terapias farmacológicas debido a que las actuales se vuelven cada vez más ineficientes a estos patógenos. Con toda esta información surgió este proyecto que tiene o tuvo como objetivo integrar la taxonomía, estudios de metabolómica no dirigida y la información de bioactividad para seleccionar los hongos más adecuados para descubrir nuevos productos naturales activos contra la proteína tirosina fosfatasa 1B y reposicionar otros como antibióticos. Bien, la metodología experimental que seguimos fue la siguiente. Primero, nuestra fuente para obtener los microorganismos fúngicos fue un manglar localizado en la laguna de Tamiagua, el ídolo Veracruz. En esta región colectamos diferentes sustratos para el aislamiento de los hongos. Colectamos hojas de manglar, corteza de manglar, suelo de los humedales, tierra de hormigueros circundantes y caparazones de animales muertos. Mediante técnicas de microbiología adecuadas, aislamos los microorganismos fúngicos en cultivo axénico. Esto quiere decir que en cada cultivo teníamos solo un microorganismo fúngico. Después, mediante estudios taxonómicos, realizamos la identificación de cada microorganismo fúngico analizando la región ITS, que es un marcador taxonómico utilizado para identificar a los hongos. Bueno, a este tipo de hongos en particular. Después del aislamiento de nuestra colección de organismos fúngicos, cultivamos estos en dos medios de cultivo sólidos, en cereal chirrios y en arroz. A los hongos les gusta mucho el cereal chirrios. Después realizamos una extracción con solventes orgánicos. Esta colección de extractos fúngicos fue cribada en dos dianas biológicas. Como les mencioné, una de ellas fue la proteína tirosina fosfatasa 1B y las otras fueron un set de bacterias aisladas en ambientes intrahospitalarios en la Ciudad de México. Asimismo, estos extractos orgánicos fueron estudiados mediante metabolómica no dirigida, utilizando la herramienta analítica de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas en tándem. Los resultados de estos análisis se analizaron nuevamente en la plataforma GNPS. Más adelante les hablaré un poco más al respecto. Una vez integrando toda esta información, seleccionamos dos cepas fúngicas para su estudio químico. El siguiente paso fue realizar un cultivo a mayor escala de estos hongos y posteriormente realizar el aislamiento mediante técnicas cromatográficas adecuadas y la identificación de los productos naturales utilizando técnicas espectrométricas y espectrofotométricas. Bien, ahora vamos a los resultados. En esta transparencia les muestro algunas fotos de la colección de microorganismos fúngicos aislados. Logramos el aislamiento de cerca de 43 cepas. Después, este es el resultado del árbol filogenético del análisis de la región ITS. Todos los microorganismos aislados pertenecen al filo Ascomycota, los cuales se encuentran distribuidos en 10 órdenes y siendo filariales e hipocreales los órdenes con mayor incidencia entre los aislamientos. Los géneros más aislados pertenecieron o son Neopestalotiopsis, Opestalotiopsis y Tricoderma. Bien, ahora les voy a hablar un poquito al respecto de GNPS, esta plataforma que utilizamos para darnos una idea de la diversidad química encontrada en estos microorganismos fúngicos. Es importante mencionar que los hongos de manglares son ampliamente estudiadas alrededor del mundo. Se han obtenido productos naturales con excelentes actividades biológicas. Sin embargo, en México
estas muestras no han sido muy exploradas. Entonces, uno de los objetivos en esta parte del trabajo fue conocer más sobre la diversidad química de de nuestra colección de hongos aislados. Bien, les comentaba que en los extractos orgánicos podemos tener cientos de compuestos naturales. Cuando se analizan los extractos orgánicos mediante cromatografía en líquido, acoplada a espectrometría de masas, es importante que para este tipo de análisis el detector sea un espectrómetro de masas en tándem, porque estos fragmentan a los metabolitos, dándonos espectros de fragmentación que sirven como huellas dactilares para identificar a los metabolitos. Entonces, lo que hace GNPS con su algoritmo es agrupar los espectros de fragmentación similares y formar redes moleculares como las que vemos a continuación. Estos círculos que vemos acá son nodos que contienen el promedio de los espectros de fragmentación de cada metabolito y se conectan de acuerdo a su similitud estructural. Si el espectro de fragmentación del metabolito no es parecido a una red molecular, este se aísla. Entonces, de esta manera podemos ver similitudes estructurales con esta plataforma. Otro punto muy importante de GNPS es que esta se conecta a bases de datos. GNPS también tiene su propia base de datos de productos naturales y se conecta a bases de datos como NP-Atlas, otra base de datos de productos naturales, MassBank. Y esto es importante porque nos sirve para hacer de replicación. De replicación significa hacer una identificación presuntiva de los metabolitos de una mezcla compleja antes de aislar los productos naturales. Esto es importante porque nos ahorra mucho tiempo, digamos, en este campo. Por ejemplo, tenemos una muestra que tiene productos naturales de replicados y nosotros buscamos aislar nuevos metabolitos. Entonces, de esta manera podemos descartar el estudio de esa muestra en particular, porque de otra manera aislaríamos productos naturales que ya son conocidos. Bien, ahora el resultado de las redes moleculares generadas con la colección de extractos fúngicos se muestra a continuación. A este análisis incluimos otro algoritmo que lo que hace este algoritmo es, digamos, colorear las redes moleculares de acuerdo con las características estructurales de los metabolitos que corresponden a cada patrón de fragmentación. De esta manera podemos saber que en la colección de hongos que tenemos existen algunos péptidos, algunas antraquinonas, benzopiranos y terpenoides y otro tipo de productos naturales. Y también esto nos sirvió para hacer de replicación. Entonces, supimos que en los hongos Penicillium que teníamos en nuestra colección estos hongos son capaces de producir oxacilina B, esclerotiramida, ácido cecalónico. Un ejemplo muy particular es este hongo, el cual replicó estos productos que vemos acá, lovastatina, butirolactona, pirofeno. Pongo a colación esto porque en el laboratorio estudiamos a este microorganismo y logramos el aislamiento de lovastatina. La butirolactona también, butirolactona 3. Esto pone de manifiesto la utilidad de esta plataforma en el uso de replicación de productos naturales. Bien, ahora veamos los resultados obtenidos del screening biológico. Todos los extractos obtenidos del cultivo del microorganismo en cereal, chirrios y en arroz fueron probados contra la diana proteína tirosina fosfatasa 1B, como les había mencionado. Los resultados los analizamos en un mapa de calor. Como podemos ver, mientras los extractos menos activos están en la parte
azul, ¿no? Mientras el color azul va desapareciendo y llegamos al color blanco, el extracto es más activo. Y de esta manera obtuvimos, los extractos más activos fueron alrededor de 14 extractos, siendo el extracto derivado del hongo nigrospora cultivado en arroz el más activo. Hicimos un análisis similar para analizar los resultados de los extractos analizados contra el set de bacterias. Este set de bacterias incluyó cepas gram positivas, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, algunas cepas gram negativas como Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. Es importante en este punto mencionar que esta cepa particular de Acinetobacter baumannii, aislada en un hospital de la Ciudad de México, es resistente a todos los antibióticos. Solo la colistina, un antibiótico de último uso, la inhibe parcialmente. Entonces, como podemos observar, la mayoría de los extractos fúngicos no fue activo contra las bacterias gram negativas. Sin embargo, fueron sensibles contra las bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Particularmente en este clúster se agrupan los extractos más activos. Como podemos ver acá, Diaporte, el extracto generado del hongo Diaporte fue el más activo, inhibiendo en su totalidad a las cepas de Staphylococcus aureus y epidermidis y medianamente a Acinetobacter baumannii. Bien, con toda esta información teníamos la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué organismo fúngico estudiar? Con esto seleccionamos dos enfoques. El primero fue estudiar un microorganismo fúngico pobremente estudiado químicamente, para saber si este tipo de microorganismos nos daba o podíamos aislar nuevas moléculas en estos organismos. El segundo fue seleccionar un hongo que tuviera una excelente actividad contra las bacterias, esto debido a la urgencia de encontrar nuevos antibióticos. Acá no tomamos en cuenta si el hongo era poco o muy estudiado. Había sido poco o muy estudiado. Bien, como podemos observar acá, estos fueron los géneros correspondientes a nuestra colección de hongos. El siguiente paso fue realizar una búsqueda de los productos naturales reportados para cada hongo. Este grupo en particular fueron los hongos que se han estudiado menos químicamente. Después seleccionamos el siguiente filtro, fue la actividad biológica del extracto y el perfil metabólico del mismo. De esta manera seleccionamos al hongo Citalidium sp para su posterior estudio químico. En el segundo enfoque, como podrán imaginarse, fue estudiar a Diaporte sp, que fue el hongo donde se generó el extracto orgánico más activo. Bien, en relación a los resultados del estudio químico, logramos el aislamiento de 7 productos naturales nuevos en este hongo, a los cuales denominamos ácido 7-deoxipapiracílico y una serie de polienoles que difieren únicamente, digamos, en el número de carbonos, también difieren en unos grupos funcionales, por ejemplo, en la posición 15, este citalpoliol tiene un hidroxilo o presenta una reducción en el carbono 10. Y bueno, como pueden observar, a estos productos los denominamos citalpoliol-ESA y aislamos también una serie hasta tener el citalpoliol-D. Ahora podemos observar los resultados de los ensayos contra la proteína tirosina fosfatasa 1B de estos productos nuevos. Aquí el control positivo usado para este tipo de ensayos es el ácido ursólico. Como podemos ver, los productos no fueron tan activos, sin embargo, el citalpoliol B
tuvo una concentración inhibitoria 50 comparable al ácido ursólico, que es el control positivo. En relación a los productos aislados de diaporte, logramos el aislamiento de 6 moléculas, sin embargo, estas no fueron nuevas, pero lo importante y lo más interesante de estas es su actividad contra las bacterias evaluadas. Citosporona B y aporticalacina inhibieron completamente a las bacterias gram positivas y particularmente citosporona B inhibió moderadamente a la bacteria pan-resistente a Cinetobacter baumannii. Acá les comento, o me gustaría comentar, que esta molécula se encuentra bajo estudios in vivo y ha dado excelentes resultados para inhibir bacterias gram negativas. A continuación, calculamos la concentración inhibitoria 50 de las bacterias, es decir, la concentración mínima a la cual las bacterias son inhibidas. Y citosporona B inhibe a Staphylococcus aureus en una concentración de 21 microgramos por mililitro, mientras este mismo compuesto tiene una MIC de 18 microgramos por mililitro contra Staphylococcus epidermidis. Acá les hago una comparación importante sobre la actividad de estos compuestos. Como podemos ver, se logró el aislamiento de una serie de análogos que difieren únicamente en el grupo funcional de la cadena lateral. Como podemos observar acá, mientras el compuesto se vuelve más hidrofóbico, el compuesto tiene más actividad contra las bacterias evaluadas. Y finalmente, las conclusiones de este trabajo fue que, esta investigación remarca la importancia de estudiar organismos fúngicos como una fuente de productos naturales. Logramos el aislamiento del primer polienol que inhibe a la proteína tirosina fosfatasa 1B. Aislamos productos naturales, la citosporona B, la diaporticalacina, que son productos naturales prometedores como antibióticos. Y bueno, finalmente, el encontrar o el aislar productos naturales nuevos en una cepa fúngica pobremente estudiada nos da un buen comienzo para aquellos investigadores que quisieran aislar nuevos productos naturales de origen fúngico. Y finalmente, me gustaría agradecer a las instituciones que financiaron este proyecto, igualmente a mi asesor, el doctor José Alberto Rivera Chávez, y al grupo de investigación que siempre estuvo ahí para todo. Y muchas gracias por su atención. Estaré contenta de responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, les recuerdo a la audiencia que en este momento podrían escribir sus preguntas aquí en los comentarios y con mucho gusto las discutiremos. Bueno, en lo que se animan a preguntar todos, tenemos aquí un par de preguntas, doctora. ¿Qué tan grave es y va a ser el problema de la resistencia a los antibióticos? Sí, bueno, como lo comenté, esta es considerada como una pandemia silenciosa. Las alternativas terapéuticas que tenemos actualmente se están acabando. Entonces, este problema va a ser muy grave si no se encuentran nuevas alternativas. Y además, aquí en este sentido, nosotros como comunidad podemos hacer mucho al no autorrecetarnos, y eso es como lo principal que se puede hacer si queremos evitar, digamos, una catástrofe en el futuro. Sí, muy bien. Me atrevo a sumar
un dato importante que era, justo, tú mencionaste que eh, había un antibiótico que era de último uso, ¿cierto? Sí, la colistina. La colistina. Bueno, nada más para mencionarlo, pues hay bacterias resistentes a la colistina también, lo cual significa que ya no existe un solo antibiótico para el cual no exista un organismo resistente, ¿no? Lo cual es bastante grave. Y eso, pues, nos trae justo a la búsqueda de nuevos eh, antimicrobianos. Eh, con respecto a eso, ¿qué tanto nos falta por explorar esta diversidad de productos naturales que potencialmente podrían ser útiles? O sea, digo, esto es una pregunta cualitativa, o sea, pero ¿qué tan poquito hemos estudiado con respecto a la diversidad de metabolitos a lo mejor en los hongos? Siendo que, pues, mencionaste que los hongos son extremadamente diversos. Esta pregunta es muy interesante porque, bueno, aquí entran en juego varios puntos. Uno es que eh, los hongos en su ambiente natural están expuestos a diferentes estresores. Entonces, como mencionaba, los productos naturales o los metabolitos secundarios son respuestas para proteger al organismo. Entonces, cuando nosotros llevamos estos organismos o microorganismos al laboratorio, estos se encuentran muy cómodos y dejan de producir los productos naturales que producían como en respuesta, ¿no? Para defenderse. En esta parte entra en juego otra área muy importante que es la genómica y la ingeniería genómica. Ahorita, con la asequibilidad de estas herramientas, se han secuenciado genomas de hongos y se ha visto que la cantidad de productos naturales que expresan los clústeres biosintéticos de estos microorganismos es, o sea, lo que conocemos es mínima al potencial que estos tienen para producir. Entonces, un área muy nueva es, bueno, no sé qué tan nueva sea, pero eh, es esto, ¿no? De expresar estos clústeres biosintéticos y así aumentar más la diversidad de productos naturales que puedan ser aislados en estos organismos. Sí, así es. Y bueno, retomando un hecho histórico que también mencionabas, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina por Fleming, ¿no? Que bueno, todo el Uh-huh. mundo nos cuentan que fue accidental en el laboratorio, ¿no? Que dejó ahí su plaquita y eventualmente descubrió que un hongo que era contaminación, pues inhibía el crecimiento de bacterias. Pero, por ejemplo, en ese momento, desde que Fleming descubre el efecto inhibitorio de la penicilina, que fue como en el 1928, algo así, hasta Uh-huh. que se suministra de manera terapéutica, que fue hasta 1940, bueno, pues pasó más de una década. Ahora, ¿cómo es ese panorama, doctora? O sea, por ejemplo, ¿cuánto pasa desde que tú, por ejemplo, identificas un compuesto bioactivo, evalúas pues el efecto como antimicrobiano, hasta que se podría, pues, pensar en su uso terapéutico y su aplicación en algún paciente? ¿Cómo es ese proceso? Esta es la parte triste de la historia, ¿no? Porque se necesitan estudios todavía preclínicos. Bueno, en el caso de los antibióticos o de los compuestos antibióticos, un test importante antes de continuar es medir la toxicidad de estos productos, ¿no? Porque si, entonces, digamos, matan a los antibióticos que nos pueden hacer a nosotros, ¿no? Y a partir de esto, pues se necesita una serie de estudios preclínicos. Bueno, después se siguen estudios en animales, me parece, ahorita no recuerdo muy bien, pero están los estudios preclínicos, estudios clínicos y son alrededor, si no estoy errada, 30 años al parecer, o 20 años. No sé si ahorita ya hayan más herramientas para cortar este periodo, pero también es uno de los, bueno, acá faltó mencionar quizá que
la industria farmacéutica ha abandonado la búsqueda de nuevos antibióticos. Es por eso también que las terapias actuales se nos están acabando, y una importante razón de esto es que para ellos no es redituable, porque solo es un tratamiento de 7 días, y, y, para ellos no les deja suficientes ganancias para intentar posicionar un nuevo antibiótico en el mercado, porque el costo de esto es muy elevado. Wow, qué interesante esa perspectiva que siempre se tiene que atender, ¿no? La parte un poco incómoda de la industria farmacéutica. Y por ejemplo, con respecto a eso, pues siempre hay algo de conocimiento empírico, ¿no? Pues, de los abuelos y así, que pues de pronto identificaron algún hongo que se podía utilizar para cierto padecimiento, ¿no? ¿Será que podemos encontrar algo ahí ahora aplicando herramientas metabolómicas y, bueno, como las que usaste en este estudio? Claro, de hecho es en plantas eso es muy usado, ¿no? En el estudio de productos naturales en plantas se utiliza mucho el conocimiento, como lo llamas, empírico de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que vienen usando una cierta planta para un padecimiento. Entonces, esta planta es estudiada en el laboratorio y se busca el producto natural que tenga la actividad por la cual es ese uso tradicional de la planta, ¿no? Y en el caso de los hongos es muy similar. De hecho, acá yo mencioné solo hongos o microorganismos fúngicos, que son los que crecen el moho de la tortilla, el moho de las frutas, pero Ujú. también los hongos que tienen cuerpo fructífero, como la Amanita muscaria, los que podemos ver a simple vista creciendo en el bosque. También se han encontrado productos naturales muy interesantes en esos organismos. Muy bien, qué interesante, ¿no? Para que más colegas se animen a estudiar o a entrarle a esta área de investigación. Aquí tenemos una pregunta de Rubí Vázquez que dice: ¿qué opina de investigar cepas del género Bacillus como antimicrobianos en cuanto a su seguridad? Bacillus, esos son bacterias, ¿no? Bueno, no, a ver, perdón, otra vez la pregunta. Ajá, dice: ¿qué opina de investigar cepas del género Bacillus como antimicrobianos en cuanto a su seguridad? Tal vez se refiera a Bacillus como el patógeno, o no sé. em, Aunque hay bacterias que también producen antimicrobianos, ¿no? Bueno, del género Streptomyces eran bastante utilizadas, por ejemplo, ¿no? De Bueno, hecho, ajá. Sí, doctora, sí. sí, de hecho, los streptomyces, no me acuerdo si son actinomicetos ahorita, no, sí son bacterias, ¿verdad? Sí, son bacterias que crecen en el suelo, de donde se han aislado muchos antibióticos, y Así de es. hecho es una como de las fuentes por excelencia para aislar, otra de las fuentes, ¿no? Por excelencia para aislar antibióticos, pero eh, o sea, para trabajar bacterias en el laboratorio es teniendo las medidas adecuadas de bioseguridad, no es complicado. Sin embargo, bueno, ya hablando como en el ámbito de productos, bueno, acá me estoy desviando, pero si queremos, uno de los principales problemas de trabajar con bacterias para buscar nuevos antibióticos con nuevos productos naturales es el rendimiento que se obtiene al aislar los productos naturales, pero como tal, trabajar con bacterias para buscar nuevos antibióticos, si se cuenta con la instrumental adecuado, no es seguro. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y bueno, justo ahora que mencionas esta parte, fíjate que, bueno, hemos tenido ya bastantes seminarios web en este foro. Llevamos casi 2 años con esta actividad.
Y me atrevo a decir que pocos proyectos incluyen tantas técnicas diferentes. Desde, bueno, por ejemplo, en el caso de tu proyecto, pues desde la toma de muestra, la obtención de cultivos axénicos, luego la extracción de los metabolitos, su caracterización y su validación como antimicrobianos, ¿no? Entonces, pues son como muchas herramientas bastante distintas, ¿no? Hay grupos de investigación que se enfocan solamente en una de ellas, ¿no? ¿Qué parte de este proceso fue más complicada? Por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención que en la obtención de los cultivos axénicos, específicamente mencionabas una marca de cereal, ¿no? Los Cheerios. Sí. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llegas a que los Cheerios especialmente son los buenos para el cultivo? No sé. ¿Fue difícil esa parte? Bueno, en esto existe en la literatura, bueno, los hongos por lo regular, este tipo de microorganismos son cultivados en cereales. También se han hecho muchos estudios de probar cómo es el crecimiento, digamos, en café, en otros sustratos, pero existe un grupo justo en donde estoy ahorita trabajando, bueno, están al lado mío, pero ellos hicieron, sembraron varios organismos en diferentes sustratos como arroz, avena, cereal chilios y vieron en qué sustrato se obtenía el mejor rendimiento y en qué sustrato el microorganismo podría biosintetizar más productos naturales. Y llegaron, digamos que el bestseller de todos fueron los chirrios y el arroz. Y pues nosotros tomando esa información de la literatura, los elegimos para hacer nuestro screening. Y sí, como mencionas, fue como capacitación en el lado de microbiología, en el área de química. Entonces, pues en general, digamos que al final integrar como toda la información y ver qué sigue, ¿no? O sea, ya tengo la información y cómo selecciono a mis microorganismos, porque como mencioné, el reto principal en esta área es encontrar nuevos productos naturales. De hecho, muchos grupos de investigación o muchas personas pueden pasarse años, o sea, proyectos enteros de doctorado sin encontrar nuevos productos naturales porque digamos que seguir estas metodologías de un ensayo biodirigido está generando este tipo de problemas. Y bueno, tú que te capacitaste en cada una de las áreas, ¿como cuál consideras que es la más complicada? Si, por ejemplo, bueno, ahora que te toque ah, inaugurar una línea de investigación, ¿cómo en qué sería? ¿Cuáles serían los retos principales? Bueno, los retos principales es el financiamiento. Para empezar, afortunadamente el Instituto de Química cuenta con la infraestructura necesaria para realizar este tipo de proyectos. Ese es el primer reto, ¿no? Encontrar o tener una institución que pueda facilitar el uso de estos equipos. Y pues básicamente es eso, porque el resto, digamos, pues mi doctorado fue en ciencias químicas y básicamente la capacitación química la tengo. El área microbiológica se me facilitó también, entonces sí, más que nada es la instrumentación necesaria para obtener o realizar los análisis. Perfecto, muchas gracias. Parece que por ahora son las preguntas que tenemos. Igual si alguien se anima a hacer otra pregunta, todavía están a tiempo de escribirla. Y bueno, doctora, para ir cerrando, Uh -huh. te platico un poquito de la audiencia que sigue este, esta página. Por cierto, aprovecho para decir que finalmente llegamos a 250,000 seguidores en esta página, Wow, que muchas eso, felicidades. están conectados 33. Un saludo a estos 33 que están ahorita. Eh, la mayoría de la audiencia son estudiantes de licenciatura que están entre 18 y 24 años. La mayoría mexicanos, aunque tenemos seguidores de Colombia, de
sobre todo Bolivia, Chile, Argentina, Perú, y el 60% de nuestras seguidoras son mujeres. Tomando en cuenta esos datos, doctora Ingrid, ¿algún mensaje que quieras darle a este foro, a esta audiencia? Bueno, es un tema muy, digamos, importante para mí porque, bueno, yo soy mujer y de cierto modo en la ciencia o en este mundo de la investigación todavía está sesgado como a hacer, digamos, a la parte de los hombres, ¿no? Por así decirlo. Pero el mensaje que me gustaría dar es que si están interesados, si piensan, o cualquier persona en general, ¿no? Que la ciencia es lo que les apasiona, lo que quisieran, como para su vida, perseguir, ¿no? Como sus sueños o sus deseos. Y además, ahora existen muchas fuentes de financiamientos, no solo, digamos, en México, en el extranjero hay muchas oportunidades que muchas veces no las vemos. Incluso hablando de mujeres, hay ahorita muchas oportunidades para mujeres que quieran hacer su vida en la investigación. A veces tenemos o sea, cierta predisposición, ¿no? De que el mundo de la ciencia no es para las mujeres. En mi caso no hubo esa predisposición, pero sí lo he escuchado mucho y sé que es um, un tema muy importante para discutir, pero en resumen, yo les recomendaría a las personas o a las universitarias que quieren continuar con su carrera científica que no desistan y que pues, luchen por lograr sus objetivos. Muy bien, muchísimas gracias. Bastante alentador y bastante interesante el seminario web. La verdad es que estuvo súper, súper interesante y esperamos saber un poquito más en el futuro de tus líneas de investigación. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, antes de despedirme y de cerrar, nada más recomendarles a la audiencia, esto es un comercial, perdón por eso, Está bien. que bueno, empezando en este mes, en mes de abril, tenemos un curso de metabolómica no dirigida, entonces bueno, pues ahí está en el sitio web de Ciencia Bio los detalles, ahora no los tengo a la mano, pero aquí están en el sitio web. Y empezando mayo, también tenemos un taller de resistencia a antimicrobianos, pero con un enfoque más clínico, justamente más clínico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a todos los que atendieron este seminario web. Llegó a 100 reacciones. eh, 26 personas todavía están aquí con nosotros y bueno, pues les agradecemos mucho a la audiencia que con regularidad sigue esta actividad. También si alguien de los que ahorita nos escucha está interesado en compartir su proyecto de investigación o algo que le parezca relevante para esta audiencia, bueno, pues son bienvenidos. Vamos a escribir de hecho una convocatoria. Quienes son de México también saben que ya CONACYT nos pide actividades de retribución social, entonces, bueno, pues aquí son bienvenidos. Si quieren dar seminarios, huevos, talleres, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ingrid, que pases buena noche y pues muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento interesante con nosotros hoy. No, gracias por la invitación y espero que les haya parecido interesante a la audiencia y si tienen alguna duda o quieren externar algo conmigo particularmente, pueden contactarme y pues estaré dispuesta a contestar sus preguntas. O si quieren información sobre algún tema en particular, también. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo a todos. Pasen una Bye. excelente noche. Gracias.